Mire, 3 días después de que 7 jóvenes de entre 14 y 18 años, adolescentes realmente jovencitos, fueran secuestrados con violencia mientras dormían en un rancho del municipio de Villanueva, en Zacatecas, se informó que hallaron con vida a uno de ellos. Al mismo tiempo se informó del hallazgo de 6 cuerpos que se trata del resto de los secuestrados. Tenemos la información desde Zacatecas con mi compañero Omar Hernández. Omar, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, buenos días. Consternación priva en todo el estado, pero particularmente en la comunidad de Malpaso, del municipio de Villanueva, donde precisamente se ubica este rancho y donde se hacen todos los preparativos para la recepción de los cuerpos de los 6 jóvenes asesinados, que todavía se encuentran realizando los exámenes forenses, ya que el lugar donde fueron localizados de difícil acceso complicó el rescate primero y después el traslado hacia el Instituto de Ciencias Forenses de la entidad. Y en este sentido, una de las víctimas fue localizada con vida, es decir, cuando llegan la policía estatal, que es la primer respondiente en esta situación, lo localizan con vida y lo trasladan al Hospital General, donde finalmente ayer por la noche nos comentaban, se reportaba estable. Trae de un par de fracturas en el rostro, va muy golpeado, el resto también fue una situación bastante violenta, según lo que nos comentan las fuentes de la Fiscalía, cómo los encontraron. Las familias tuvieron que ser preparadas horas antes a nivel psicológico para la situación del reconocimiento, y de esta manera pues se escribe un capítulo bastante complejo en esta situación, porque no son los únicos 7 jóvenes privados ilegalmente de la libertad. Según nos contaron ayer, que estuvimos platicando precisamente en la comunidad de Malpaso, al menos 20 personas en este año han sido privadas así, de la misma manera. Llegan los comandos delictivos, se los llevan, y unos han aparecido colgados, otros han aparecido mutilados, es decir, no es una situación nueva en este lugar que vive bajo el miedo de los grupos delictivos. Y es muy curioso porque ahí a 200 metros, es decir, se ve inmediatamente una comandancia policíaca, hay una base de operaciones de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional. Nos comentan los habitantes que desde las 11 de la noche del sábado se escucharon los balazos, fueron corriendo a reportarlos, porque literal llegas corriendo, no es como de agarrar un automóvil e irles a avisar a los policías, y no hicieron nada. Ya alrededor de las 3, 4 de la mañana fue donde se da la agresión, y finalmente los policías debieron de haber visto, los guardias nacionales debieron de haber visto el comando delictivo, la que se armó dentro del rancho, y no se hizo absolutamente nada. Es una situación que pues las autoridades tendrán que responder. ¿Por qué no actuaron ante esta amenaza? Que te digo, desde las 11 de la noche los habitantes la fueron a reportar. Finalmente se da la privación ilegal de la libertad a las 3 de la mañana, sin que ninguna autoridad hiciera algo al respecto. Y de esta manera, pues, estamos a espera de la entrega de los cuerpos de las víctimas, para después ser trasladados a la comunidad de Malpaso y que sean velados para después llevarlos a su última morada. Es el reporte. Sí, Omar, llama la atención que este tipo de casos siempre, o al menos recientemente lo hemos visto, son grupos de jovencitos, ¿no? De muchachitos, varones, como ocurrió en el caso en Lagos de Moreno, también los jóvenes desaparecidos allá, y como ha ocurrido en otras partes del centro occidente de la República Mexicana. Se ha señalado que quizá en algunos casos sean jóvenes que buscan ser reclutados por el crimen organizado, ocurre alguna situación y terminan matándolos, ¿no? Pero sí llama mucho la atención de que son casos de 5, 6, 7 jóvenes, y todos, pues en este caso, por ejemplo, la edad oscila entre los 19 y los 22 años o hasta los 18 años, ¿no? Así es, aquí estamos hablando, y qué bueno que tocas ese asunto, porque estamos hablando de adolescentes de 14, 15, 17 y 3 de 18 años de edad. Son las edades de este grupo, y efectivamente, incluso ayer platicábamos con una de las madres de las víctimas, que decía pues que el comando delictivo
llegó, se dio el tiempo de sacar a todos los que estaban en el rancho, había también jovencitas, los formaron en filas de hombres y mujeres, a los hombres, incluso así descalzos como estaban descansando, se los llevaron, a las señoritas les dijeron no hagan ruido, no hagan nada, y no las tocaron, incluso es lo que nos comentan la narración que nos hicieron compartir ayer. Y sí, así es, habrá que ver. Las autoridades lo han dicho, lo han admitido, incluso el gobernador David Monreal señaló que esta problemática, que no es propia del Estado únicamente, el reclutamiento por parte de los grupos delictivos, debido al déficit que están teniendo, la falta de elementos, por los enfrentamientos, por la propia muerte incluso del consumo de enervantes que han tenido los grupos delictivos, que han tenido la necesidad de ir a reclutar, ya sea de forma voluntaria, es decir, quienes pretenden integrarse de manera voluntaria o quienes integran a la fuerza. Es un fenómeno que se está dando también en el Estado. Sí, qué interesante, pero qué barbaridad, qué situación tan peligrosa, ¿no? Jovencitos secuestrados de esta manera como nos estás narrando. Qué barbaridad. Bueno, te agradecemos el reporte como siempre, Omar. Muy buenos días. Estamos al pendiente. Buenos días. Gracias, Omar Hernández. Mire, le comento los nombres y las edades de los jóvenes para que tengamos una idea clara. Jorge Alberto René Ocon Acevedo, de 14 años. Óscar Ernesto Rojas Alvarado, de 15 años. Diego Rodríguez Vidales, de 17 años. Héctor Alejandro Saucedo Acevedo, de 17 años. Sergio Giovanni Acevedo Rodríguez, de 18 años. Jesús Manuel Rodríguez Robles, de 18 también. Y Gumaro Santa Cruz Carrillo, de 18 años. Son los nombres y las edades de estos jóvenes que nos decía Omar Hernández, nuestro corresponsal, que fueron sacados. A las jovencitas, a las muchachitas las hicieron a un lado, les dijeron con ustedes no pasa nada, y estos jóvenes los secuestraron y han aparecido 6 cuerpos y 1 herido de gravedad. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias.